Mi madre me hizo vender mis creaciones para ahorrar para mi futuro. Pero cuando descubrí que ese dinero fue para los caprichos de mi hermana. Ahora años después ellas vienen a pedirme que las mantenga. Le respondí que mi futuro lo construí yo, y el pasado las condena a ellas. Mi madre me arruinó la adolescencia con una sola frase que se me quedó grabada como un tatuaje invisible: ese dinero no es tuyo, es para tu futuro. Lo dijo con esa voz dura que usaba cuando quería sonar justa, aunque en realidad estaba dictando sentencia. Tenía 15 años, vivíamos en Phoenix, Arizona, y yo pasaba horas en el garaje de la casa serruchando, lijando y barnizando piezas de madera que luego convertía en figuritas. Pequeños estantes o marcos que vendía en ferias comunitarias. Me encantaba el olor de la resina, el polvo que quedaba en mis dedos, la satisfacción de entregar algo hecho con mis manos. Era mi orgullo, mi primera forma de demostrar que valía por mí mismo. El primer verano que logré juntar casi $500 me sentí como el rey del mundo. Pero el mismo día que lo celebraba, mi madre me quitó los billetes, los guardó en una cajita metálica y me dijo que ese dinero debía ahorrarse para mis estudios. Yo, ingenuo, lo creí. Pensé que estaba cuidando mi futuro. La primera grieta apareció unos meses después. Llegué un día temprano de la escuela, todavía con la mochila colgando, y escuché risas en la sala. Al asomarme encontré a mi hermana mayor probándose un bolso de marca frente al espejo. Mi madre estaba sentada en el sofá contando billetes. El logo dorado del bolso brillaba bajo la luz, demasiado caro para que alguien como nosotros pudiera comprarlo con facilidad. Pregunté de dónde había salido ese dinero y mi madre ni siquiera me miró. Respondió con un: tú trabajas para la familia, no seas egoísta. Mi hermana se rió, agitó el bolso frente a mí como si me estuviera agradeciendo y me dijo: gracias, hermanito, se ve precioso conmigo. Sentí que me arrancaban algo del pecho, pero era un adolescente sin poder, sin voz. Esa dinámica se volvió rutina. Yo trabajaba los fines de semana cargando bolsas en un supermercado, haciendo encargos de carpintería para vecinos, cualquier cosa que me dejara unos $. Y todo desaparecía de mis manos. Siempre había una excusa. Que la casa necesitaba arreglos, que mi hermana tenía que verse bien para entrevistas, que era por el bien común. Pero los arreglos nunca se hicieron, y las entrevistas se convirtieron en fiestas, zapatos nuevos, maquillaje. Yo trataba de rebelarme, pero cada vez que lo hacía mi madre me cortaba con esa frase que ya me sabía de memoria: ese dinero no es tuyo. Es para tu futuro. Recuerdo una noche que exploté. Tenía 17 y acababa de regresar de un turno pesado en un Home Depot donde ayudaba a descargar madera y herramientas. Me dolían los brazos, las uñas estaban negras del polvo, y en mi bolsillo llevaba $70 en efectivo. Entré directo a mi cuarto, cerré la puerta y escondí el dinero debajo del colchón. No pasaron ni 3 horas cuando mi madre irrumpió sin tocar. Lo encontró en segundos, como si hubiera olfateado los billetes. Grité que era mío, que era justo, que necesitaba ahorrar para irme de esa casa. Ella me respondió que yo era un malagradecido, que debía estar orgulloso de aportar. Y entonces escuché la voz de mi hermana desde el pasillo, burlona, llena de veneno: eres un simple obrero, deberías agradecernos que te dejemos en esta casa. Esa frase me atravesó más que cualquier golpe. El día que cumplí 18 no hubo fiesta, no hubo abrazos sinceros. Solo un sobre con una tarjeta barata y la misma petición de siempre: que entregara lo que tenía para el ahorro. Esa noche hice mi propio plan. Con una mochila vieja, un par de jeans, 3 camisetas y los $320 que había logrado esconder en un bolsillo roto de la mochila de la secundaria, me subí a un bus Greyhound que iba hasta Denver. El trayecto fue eterno, casi 13 horas en un asiento incómodo, viendo por la ventana cómo el desierto se convertía en montañas. Pero yo solo sentía una cosa: libertad. Los primeros meses en Denver fueron un infierno. Dormí en sofás de conocidos, trabajé en construcción por salarios miserables, pasé frío en inviernos que no conocía. Pero cada $1 que ganaba era mío, cada clavo que martillaba era un paso hacia adelante. Me inscribí en un community college con becas y trabajos nocturnos,
estudié administración mientras durante el día cargaba vigas y aprendía de carpintería real. Poco a poco fui dejando de ser un adolescente robado y me convertí en un hombre con propósito. Pasaron los años. Hubo momentos de hambre, noches de desesperación, pero también pequeñas victorias. El día que firmé el alquiler de mi propio estudio lloré solo en el suelo, rodeado de cajas. Con 26 años conseguí un préstamo pequeño y abrí mi taller de carpintería. No era gran cosa, un local alquilado, un par de máquinas usadas, un letrero pintado a mano. Pero era mío. El primer encargo grande llegó de una cafetería que necesitaba mesas y estantes, y con ese trabajo pagué las deudas iniciales. A los 30 ya tenía 3 empleados, contratos con restaurantes y oficinas, y un flujo de ingresos que superaba los $120,000 anuales. No era rico, pero tenía estabilidad, orgullo, dignidad. Cada pieza de madera tallada era un recordatorio de que me había hecho solo. Y entonces, 11 años después de haberme marchado, mi pasado tocó la puerta. Fue un jueves cualquiera. Estaba en el taller, revisando planos, cuando escuché mi nombre en una voz que creí enterrada. Giré y ahí estaba mi madre, más encorvada, con el cabello encanecido. A su lado, mi hermana, maquillada como siempre, pero con las mismas expresiones de desprecio que me devolvían a la adolescencia. Sentí un nudo en el estómago. No me buscaron para abrazarme ni para pedirme perdón. Venían con un guión preparado, que estaban en problemas económicos, que tenían deudas, que yo era el único con capacidad para ayudarlas. Mi madre habló con ese tono dramático que usaba cuando quería manipular: hijo, es tu deber apoyarnos ahora. Tienes un negocio exitoso, tu familia necesita de ti. Mi hermana me miró como si estuviera reclamando algo que le pertenecía: tienes que ayudarnos, no seas cabrón. Si no fuera por nosotras, no estarías aquí. Me quedé en silencio unos segundos, mirando esas caras que tantas veces me hicieron sentir menos. Y entonces respondí con la calma más fría que encontré en mi pecho: mi futuro lo construí yo. Y su pasado las condena a ustedes. El silencio fue absoluto. Mi hermana abrió la boca como para gritar, pero no salió nada. Mi madre se llevó la mano al pecho, como si esperara que me derrumbara ante su llanto. Yo solo los vi darse la vuelta y salir por la puerta. Mis empleados me miraron sorprendidos. Yo me sentí más ligero que nunca. Ese día confirmé que la venganza no siempre es un acto ruidoso. A veces basta con mostrar que uno ya no está de rodillas. Actualización 1. 2 semanas después. Resumen corto porque me lo han pedido varias veces por mensaje: mi madre y mi hermana llegaron a mi taller en Denver a exigirme dinero. Yo les dije que mi futuro lo construí yo y que su pasado las condena. Se fueron con cara de ofendidas. Desde entonces no hubo abrazos ni disculpas, solo una campaña para hacerme el malo de la película. Y sí, lo voy a contar con pelos y señales porque a veces la venganza no es un golpe, sino resistir cuando te empujan de vuelta al hoyo. La primera estocada vino por el lado de la familia extendida. Phoenix no es un pueblito, pero los chismes vuelan más rápido que una tormenta de polvo. El domingo siguiente al encuentro, mientras hacía inventario de tablones de roble y pino en el taller, me llamó un tío que vive en Glendale y que de niño me llevaba al parque a lanzar una pelota gastada. Su número, con el 602 delante, me dio un impulso de nostalgia que me duró 5 segundos, lo que tardó en soltarme: tu madre está destrozada. Dice que no quisiste ayudarla con su hipoteca y que la vas a dejar en la calle. Me quedé mirando el teléfono como si hablara solo. Le respondí que la hipoteca casi está pagada, que la casa de Marivale donde aún viven tiene aire central, un patio con una palmera flaca y suficiente espacio para que mi hermana siguiera acumulando cajas. Me pidió que no fuera duro. No soy duro, soy honesto, le dije. Honesto es decirte que durante años metieron mano en todo lo que yo ganaba, con la excusa de: es para tu futuro, y mi futuro se pagó solo con mi espalda, no con su cajita de metal. Esa misma tarde llegó un mensaje de voz de mi madre con sollozos calculados, porque la conozco demasiado bien. Hijo, no sabes lo que hiciste, tu hermana perdió el trabajo, no tenemos para el carro ni para el seguro, necesitamos solo un empujón de $1,200,
prometo devolvértelo en cuanto ella se estabilice. Escuché el audio en silencio, parado junto a la mesa de corte, con el zumbido de la aspiradora de polvo de fondo. No contesté. No era insensibilidad, era el cansancio viejo que se te duerme en las costillas cuando te piden que regreses a la servidumbre con una sonrisa. Lo que vino después fue una cascada, primos de Tempi con mensajes pasivo-agresivos, una tía en mesa que me acusó de olvidar de dónde vengo. Incluso un viejo vecino que todavía pasea un perro gordo por la cuadra me escribió por Facebook para decir que la sangre tira. Yo miraba esas notificaciones como quien ve caer granizo, molesto, ruidoso, pero sin poder lastimarte si no sales corriendo a pararte abajo de la nube. No respondía ninguno. En la noche, cuando cerré el taller, mi novia me miró mientras lavábamos platos y me soltó sin drama: bloquéalas, te mereces paz. Le contesté que todavía no, que quería ver hasta dónde llegaban. No fue una respuesta noble, lo sé, también quería que sintieran, aunque fuera un poco, lo que es toparse con un muro que no se mueve. Los siguientes días fueron un ejercicio de resistencia y de logística, porque cuando decido no ceder me vuelvo metódico. Empecé por asegurar que no pudieran tocar mi negocio ni mi vida privada. Cambié la clave del buzón del taller porque sé que a mi madre le gustan los atajos de la vieja escuela. Actualicé la dirección de facturas con el proveedor de barnices y hablé con la administradora del local para que no diera información a nadie sin una llamada mía. Llevé una carpeta con mis papeles fiscales a una caja fuerte en el banco, no por paranoia sino por experiencia. Si en Phoenix la frase favorita era "es para tu futuro", en Denver la mía es "no dejes cabos sueltos". En la casa también hicimos ajustes. Habíamos estado guardando efectivo en una lata de café en la alacena para gastos domésticos, una costumbre tonta que traía de mis primeros años. Lo vacié y lo deposité. Mi novia, que creció en Boston y tiene ese sentido práctico como de invierno largo, me abrazó por la espalda y dijo: no naciste para que te roben 2 veces. Me hizo reír y apreté la tapa de la lata hasta que hizo clic, como si cerrara algo más que metal. El lunes por la mañana, cuando abrí el taller a las 7:15, ya había otra jugada esperándome. Una reseña de una estrella en la página de mi negocio, escrita desde una cuenta nueva, afirmaba que yo faltaba a las citas, hablaba mal de mis clientes y entregaba trabajos mediocres. No soy ingenuo, reconocí de inmediato el estilo de mi hermana cuando está furiosa. Se le da bien la dramatización barata. Una sola reseña no tumba un negocio, y menos cuando tienes 2 docenas de 5 estrellas con fotos de mesas brillando en cafeterías de Capitol Hill y estantes encajados a la perfección en apartamentos viejos de Cheesman Park. Igual me ardió. Contesté sin nombrarlas, profesional, con fotos del proyecto más reciente y un texto que decía: no tenemos registro de esta orden. Estamos disponibles para resolver cualquier duda con pruebas del trabajo y contratos firmados. Fue como lanzar un cubo de agua en un incendio pequeño, bastó para que no creciera, pero quedó olor a quemado en el aire. A media mañana sonó el teléfono del taller con un número desconocido. Contesté y escuché la risa de mi hermana, una risa que conocía de memoria por años de insultos susurrados por el pasillo. ¿Te gustó mi reseña? Es la primera. A ver si te cae la ficha y entiendes que nos debes algo. Noté el zumbido lejano de un aire acondicionado, tal vez el de la sala de Phoenix que devora electricidad cuando el termómetro sube. Le pregunté qué exactamente creía que le debía. La vida, cabrón, dijo. Sin nosotras no estarías en Denver. Te dimos techo. Cerré los ojos un segundo, no por paciencia sino para no decir algo que me hiciera bajar al barro con ella. Le dije que un techo no es un arma para robar, que si quiere dinero se vaya a trabajar, que en Denver siempre necesitan manos en invierno y que la distancia Phoenix. Denver son unas 800 millas que se hacen más cortas cuando quiere salir adelante. Soltó un insulto, me llamó basura descastada y colgó. Apoyé el teléfono en la mesa y respiré. El aserrín flotaba en el aire como nieve perezosa. Las máquinas, cuando las apagas, dejan un silencio que te permite oírte pensar. Mi madre cambió de estrategia. Al ver que las lágrimas en notas de voz ya no surtían efecto, pasó a los discursos grandilocuentes. Me mandó un correo larguísimo que comenzaba con: hijo, la familia es un contrato que no se rompe ni con kilómetros ni con rencores.
A mitad del texto aparecía la cifra, 1500 para que tu hermana no pierda su movilidad, tú sabes lo importante que es un carro en esta ciudad. Me quedé mirando esa oración y pensé en la cantidad de noches que caminé desde el Community College hasta el cuarto que alquilaba por 450 pesos, con viento en la cara y una mochila rota. Pensé en cuántas veces tomé 2 buses para llegar a un turno de 7 horas en obra y volver a casa a estudiar con los dedos hinchados. La movilidad siempre había sido mi cuerpo, no un sedán con cuotas atrasadas y tapicería nueva. Le respondí con 3 líneas, no voy a enviar dinero. No voy a financiar los caprichos que pagué de adolescente. Espero que encuentren soluciones adultas. Pulsé enviar y sentí esa mezcla rara de alivio y culpa que aparece cuando rompes un patrón. La verdad es que esperaba otra explosión. En vez de eso hubo silencio de su parte por un día entero. Una calma sospechosa. El martes por la tarde, a la hora en que el sol cae oblicuo y convierte el polvo en hilos dorados, lo intuí. Las redes. Mi hermana siempre ha sido devota de los escenarios, de mostrarse triunfante con botellas caras y filtros que suavizan esquinas. No tardé en ver una publicación en su cuenta, una foto de la casa de Fénix, mi casa de infancia, con un texto que decía, algunos hijos olvidan a sus madres cuando triunfan. Pero el karma existe. Los comentarios eran mezcla de palmaditas y señoras con frases de bordado. No me dolió ella. Me dolió ver a mi casa usada como utilería en su obra. Lo dejé pasar. No iba a discutir en público ni a dar nombres. Mis amigos en Denver me preguntaron si quería que reportaran la publicación. Les dije que no, a veces la gente se entierra sola si nadie les presta escalera. Esa noche, mi primo de Los Ángeles me escribió en privado. Habíamos sido cercanos de niños, luego la vida nos empujó a horarios distintos. Tu mamá me llamó llorando, me puso. Dice que las vas a dejar sin luz y que tu hermana no tiene ni para gasolina. Le contesté con calma. Le dije que no era una pelea por $100, que era la factura de años. Le conté que el bolso de marca que estrenó mi hermana a mis 15 salió de la cajita metálica que me hicieron abrir, que las fiestas, los zapatos y las tardes de salón se pagaron con mis trabajos. Que la frase es para tu futuro fue una broma pesada que tardé una década en entender. Me sorprendió su respuesta, no sabía eso. Nunca me lo dijeron. Si necesitas que le diga a la familia que paren, lo hago. Le agradecí, le pedí que no alimentara el drama y que solo dejara de replicar la versión fácil. Sentí una pizca de alivio, como abrir una ventana después de horas en una habitación cerrada. Mi novia insistió con el consejo de bloquear. Me hizo un café fuerte y se sentó frente a mí, con las piernas cruzadas, el cabello recogido en una coleta alta. No tienes que ganar cada argumento, dijo. A veces la única forma de dejar de pelear es dejar de escuchar. Tenía razón, pero yo venía de un pasado donde si no escuchabas un grito, te lo metían a la fuerza. Aún así, esa madrugada agarré el teléfono y bloqueé los números de mi madre y mi hermana. El silencio que siguió fue raro, como el que hay después de una tormenta cuando parpadeas varias veces para comprobar que de verdad dejó de llover. Dormí 6 horas seguidas por primera vez en días. El miércoles, sin embargo, llegó otro tipo de ruido. Una carta en papel, escrita a mano con la caligrafía apretada de mi madre, esperando en el buzón del taller. No era una nota dulzona, era un ultimátum envuelto en palabras bonitas. Como familia te corresponde mantenernos ahora que puedes. Piensa en todo lo que invertimos en ti. Si tu hermana pierde el carro, no podrá trabajar. La palabra mantenernos me revolvió el estómago. Invertimos. Una contabilidad creativa donde mis horas de adolescente eran un fondo del que ellas podían sacar a su antojo. La doblé en 4 y la metí en el bolsillo. La llevé al taller y la coloqué sobre la mesa de ensamblaje, junto a una tabla que estaba curando aceite mineral. No la rompí, todavía. Quería que estuviera ahí mientras trabajaba, como recordatorio de por qué había decidido no ceder. Ese día tuve una entrega a un restaurante nuevo en Reno. Mesas para 4, madera clara, bordes redondeados. El dueño, un tipo joven con acento de Carolina del Norte, me pagó en cheque y en gratitud.
Le gustó tanto el trabajo que me pidió estantes para la barra, un plus de 800 pesos que acepté encantado. Fue un contraste violento, de un lado, la carta que me exigía mantenerlas, del otro, un cliente que me pagaba por el valor de mis manos. De regreso al taller medí distancias por costumbre, el restaurante estaba a 3.2 millas, lo que tardas en cruzar la ciudad en un día sin tráfico pesado. A esa misma hora, en Phoenix, segaramente el calor obligaba a cerrar cortinas y prender el aire antes de que el recibo te hiciera llorar a fin de mes. Pensé en eso y respiré hondo, no por comparar, sino para no perderme en una película que ya vi demasiadas veces. El jueves recibí el mensaje más absurdo de todos. Un primo lejano, el que siempre se pone la camiseta del equipo de Arizona como si fuera uniforme, me mandó un texto de 6 párrafos acusándome de traicionar mis raíces latinas por no mandar dinero a mi madre. Me hizo gracia la mezcla de bandera y chantaje. Le respondí con una frase que me salió sin ensayo: mis raíces las respeto construyendo algo con dignidad. No financiando abusos. No contestó. 5 minutos después, mi hermana publicó otra indirecta en sus historias, una foto del tablero del carro con la luz de gasolina encendida y un sticker que decía el karma regresa. Karma. La palabra favorita de quienes no aceptan su propia factura. Para entonces yo ya me había prometido no caer en provocaciones y concentrarme en lo mío. Me impuse rutinas como si fueran muros de contención. Correr 3 millas por la mañana aunque el viento fuera caprichoso, desayunar algo más que café, revisar cuentas 2 veces por semana. Hablar con mis empleados con transparencia. Les conté lo justo para que no se asustaran si un día aparecían visitas indeseadas, les pedí que si alguien llegaba a preguntar por mí dijeran que estaba ocupado en obra. Ellos, que han puesto el lomo junto a mí, entendieron sin juzgar. Uno de ellos, nacido en Aurora, soltó con una sonrisa tímida: familia es quien paga la madera a tiempo. Nos reímos y volvimos a cortar. El viernes por la noche prendí la chimenea de casa porque la temperatura bajó más de lo esperado. No había nevado, pero el aire olía a enero adelantado. Saqué del bolsillo la carta de mi madre y me quedé un rato mirando su letra, la forma en que la palabra deber parecía apretar el papel. No soy un santo, sentí ganas de marcar su número y echarle en cara cada billete que me arrancó, cada para tu futuro que terminó en una bolsa nueva para mi hermana. En lugar de eso doblé la carta otra vez, la acerqué al fuego y la vi curvarse, tornarse negra, encogerse hasta volverse ceniza. Fue un acto mínimo, casi infantil, pero me alivió. A veces quemar un papel es lo más cercano a quemar un ciclo. El fin de semana transcurrió sin mensajes ni llamadas porque los bloqueos funcionaron. Salimos con mi novia a tomar algo a un bar tranquilo de South Broadway, pedimos 2 hamburguesas y comentamos lo que venía: una licitación para construir mostradores en una tienda de plantas de interiores. Una mudanza de herramientas a un espacio más grande a 2 millas del actual, una escapada a Santa Fe que veníamos posponiendo. Por primera vez en días no tuvimos que nombrarlas. La vida, cuando no la interrumpen gritos ajenos, demuestra que sabe moverse sola. Al volver a casa, con las luces de la ciudad jugando a hacer constelaciones a ras de suelo, me asaltó una certeza que llevaba tiempo temiendo: esto no había terminado. La gente que vive de exigir derechos sin cuentas claras no soporta los no. Se obsesionan. Afianzan el puño. Buscan grietas nuevas. El lunes, un cliente me avisó por mensaje que había recibido una llamada muy rara de una mujer que decía ser mi madre. Quiso averiguar si yo era confiable para proyectos grandes y que tuviera cuidado porque tengo problemas con el alcohol. Me quedé helado un segundo, no de sorpresa, sino de rabia vieja. Le agradecí al cliente por avisar y le aseguré que nunca llego borracho al trabajo porque ni siquiera bebo más que una cerveza los fines de semana. Él se rió, lo sé. Tenía curiosidad por ver hasta dónde llegaba la persona al teléfono. Me repitió que el pedido seguía en pie y que, por cierto, había recomendado mi taller a una oficina de abogados del centro que necesitaba una mesa de conferencia de 12 pies. Colgué y me sostuve del borde del banco de trabajo. Ahí estaba, de nuevo, el intento de sabotaje por la espalda. Y al lado,
el respaldo del que importa, el que te contrata, el que paga, el que ve el producto y decide por lo que existe, no por el teatro ajeno. Para cerrar esa primera quincena sin ceder, hice algo por mí que llevaba años posponiendo, conté la historia completa a alguien de mi familia por primera vez. Llamé a mi primo de Los Ángeles, el único que había mostrado escuchar, y en una conversación de 40 minutos desarmé el mito de la madre sacrificada. Le hablé del bolso de marca cuando yo tenía 15, de la primera vez que me dijeron tú trabajas para la familia, de las horas de Home Depot, del bus a Denver con 320 pesos. De la primera mesa que vendía una cafetería donde a veces aún entro y miro sin que me vean, del temblor en las manos que se me fue el día que firmé la nómina de mis primeros empleados. Mi primo se quedó callado y al final dijo algo que pesó más que todos los sermones que me lanzaron en Phoenix: te creo. Y no estás obligado a sanar lo que ellas rompen. Esa noche dormí sin sobresaltos. La mañana del martes me encontró con el taller oliendo a barniz y a pan tostado porque a veces llevamos una tostadora vieja y desayunamos entre tablas. Me miré las manos, esas que me dijeron que solo servían para ser obrero como si fuera un insulto, y pensé que el plan de ellas se había estrellado contra algo que no imaginaron, el hábito de cuidarme. No estoy diciendo que no duela. Duele como una astilla escondida que te pica justo cuando crees que sanó. Pero hay una quietud nueva, una certeza que antes no tenía. Si vienen con más, me van a encontrar de pie. Cierro esta primera actualización con la sensación extraña de haber ganado sin levantar la voz. 2 semanas después de que cruzaran mi puerta exigiendo, lo único que logré fue no entregar $1, blindar mis fronteras y contar mi versión a quien de verdad quería escucharla. No hay triunfo ruidoso. Hay el clac del candado del taller cuando lo cierro al final del día. Hay el café que no sabe a urgencia. Hay un teléfono mudo que no me grita obligaciones que no firmé. Y hay, sobre todo, la certeza de que la próxima jugada llegará, porque gente así no sabe detenerse. Que llegue. Yo ya aprendí a no correr hacia el fuego cuando no es mi casa la que arde. Actualización 2. Un mes después. Para quienes no leyeron la primera parte, mi madre y mi hermana aparecieron en mi taller en Denver después de más de una década sin contacto, exigiendo que las ayudara económicamente porque ahora yo tengo éxito. Les respondí que mi futuro lo construí solo y que su pasado las condena a ellas. Desde entonces, intentaron acorralarme con llamadas, cartas, mensajes y hasta una reseña falsa en la página de mi negocio. Yo bloqueé sus números, quemé una carta y decidí seguir adelante, aunque sé que gente así no se rinde. Y efectivamente, no lo hicieron. La calma duró apenas unos días. Una mañana fría de febrero, con el taller oliendo a barniz y metal, encontré un sobre entre facturas y publicidad. El remitente era mi madre, en tinta azul, con esa letra pequeña que siempre usaba en las listas de compras. Lo abrí con el presentimiento de que sería otra manipulación. No me equivoqué. Eran 3 páginas de súplica envueltas en justificaciones. La parte central decía que mi hermana había perdido un trabajo en una tienda de ropa en Scottsdale y que necesitaban $1,500 para no quedarse sin carro. El tono era descarado, como si fuera una obligación legal. Me indigné no por la cifra, sino por el descaro de nombrar el carro. Ese mismo carro que mi hermana exhibía en redes con riñas brillantes y tapicería nueva, presumido como si fuera trofeo. Cerré el sobre, lo llevé a casa y lo puse sobre la mesa de la cocina. Mi novia me miró con una ceja arqueada. «Otra vez», le dije. «Otra vez». Esa noche encendí la chimenea, doblé la carta y la tiré al fuego. Ver cómo se arqueaba y ennegrecía fue más placentero que cualquier discurso. El olor a papel quemado mezclado con madera me recordó los veranos de Phoenix, pero esta vez no hubo culpa, solo alivio. Después vino lo más bajo. Al no conseguir respuesta por teléfono ni por cartas, mi hermana decidió jugar la carta del espectáculo. Una tarde, mientras estaba con un cliente en el taller, sonó el teléfono de la oficina. Contesté y escuché su voz fingiendo ternura: «Hermano, ¿vas a dejarnos sin gasolina?». Estaba segura de que yo cedería con un tercero presente, como si la presión social fuera suficiente para torcerme. Le respondí con calma, sin alterarme: «Sí,
las voy a dejar sin gasolina porque no es mi responsabilidad llenar su tanque. Si quieres moverte, camina o trabaja. Hubo un silencio de unos segundos, luego un insulto rápido, y colgó. El cliente me miró incómodo, como si no supiera si debía comentar algo. Me limité a sonreírle y seguir hablando del mueble que íbamos a diseñar. No perdí un contrato. Al contrario, esa frialdad le pareció admirable. Se nota que no te dejas manipular, me dijo después. La ironía era que lo había aprendido de la peor escuela posible. La siguiente semana llegó la estocada más burda, otra reseña falsa, ahora en Yelp. Decía que había estafado a un cliente en un proyecto de 10,000 pesos. Una cifra inventada, pero que sonaba creíble si alguien no conocía mis precios reales. Fue un golpe sucio porque en mi rubro las reseñas pesan como ladrillos. Contesté de inmediato con documentos, fotos y hasta una copia del contrato del cliente al que supuestamente estafé. Yelp no eliminó la reseña enseguida, pero mi respuesta pública bastó para que la gente entendiera el truco. Aún así, me hervía la sangre. Era ver repetirse el patrón de mi adolescencia, ellas tirando basura y yo limpiando lo que ensuciaban. La diferencia era que ahora tenía voz, pruebas y respaldo. No era el chico de 15 años que gritaba solo en el pasillo. En paralelo, los rumores familiares continuaron. Un primo de mesa me escribió para pedirme aunque fueran 200 pesos porque mi madre le había dicho que yo era millonario y que no quería compartir. Le respondí con la misma crudeza con que cortas una tabla torcida: soy carpintero, no millonario. Y aunque lo fuera, no soy cajero de nadie. No volvió a escribirme. Cada mensaje era una prueba de lo lejos que estaban dispuestas a llegar para sostener su teatro. Al mismo tiempo, cada negativa mía era una cicatriz nueva que me fortalecía. Una tarde de sábado decidí poner orden en mi propio entorno. Reuní a mis empleados y les conté, sin adornos, la situación. No di detalles morbosos, solo lo esencial: si alguien viene preguntando por mí con historias raras, no les den información. Digan que estoy ocupado o que no saben nada. Si aparecen en persona, me llaman de inmediato. Uno de ellos, un chico joven de Aurora, levantó la mano tímido: son peligrosas. Sonreí cansado: no, solo son persistentes. Se rieron, y la tensión se disolvió. Pero el mensaje quedó claro: no iba a permitir que se infiltraran en lo único que de verdad me pertenece. Lo más extraño de todo fue la sensación de déjà vu. En Phoenix, mi madre me quitaba el dinero con la excusa del futuro. Ahora, en Denver, intentaba lo mismo pero con la excusa del pasado: piensa en lo que invertimos en ti. Era como si el guión no hubiera cambiado, solo las fechas. Me di cuenta de que, en su mente, yo seguía siendo el adolescente indefenso que podían manipular. El choque era inevitable porque ya no lo era. Tenía callos en las manos, contratos firmados, un taller que respiraba conmigo. Y sobre todo, la capacidad de decir no sin sentir que el mundo se derrumbaba. En medio de todo ese caos, hubo un momento de paz que me salvó del desgaste. Un cliente me invitó a su restaurante en Reno para ver las mesas que le había hecho. Entré y estaban llenas de gente, vasos de cerveza sobre la madera, risas y conversaciones. Toqué una de las mesas y pensé: esto sí es mi futuro. Nadie me lo robó, nadie lo escondió en una cajita de metal. Estaba ahí, tangible, con manchas de cerveza y migajas, pero mío. Salí de ese lugar con una certeza: no importaba cuántas cartas mandaran, cuántas reseñas falsas publicaran o cuántos primos reclutaran. Mi vida ya no era negociable. Esa noche, en casa, mi novia me preguntó si no me cansaba de estar en guardia. Le respondí que sí, que era agotador. Pero también le dije que prefería estar cansado de defender mi presente que exhausto de repetir mi pasado. Ella me abrazó y me dijo: entonces vale la pena. Dormí con esa frase dándome vueltas en la cabeza. La segunda carta de mi madre terminó como la primera, ardiendo en la chimenea. Esta vez no esperé. Ni la leí completa. Apenas vi la cifra y la palabra obligación, la doblé y la arrojé al fuego. No sentí remordimiento, solo un cierre simbólico.
Cada pedazo de papel que se convertía en ceniza era un ladrillo más en la muralla que me separa de ellas. Un mes después de su primera aparición, la situación quedó clara. Ellas estaban dispuestas a inventar lo que fuera para sacarme dinero. Yo estaba dispuesto a resistir lo que fuera para no volver a ser su cajero. El equilibrio era tenso, pero me favorecía. Porque por primera vez en mi vida, la decisión era mía. Cierro esta segunda actualización con esa imagen, yo, de pie en mi taller, mirando cómo el humo de la carta quemada se mezcla con el olor a madera fresca. El pasado insiste en entrar, pero yo aprendí a cerrarle la puerta. Y cada vez que lo hago, me convenzo más de que no hay mejor venganza que vivir con las manos limpias mientras ellas se ahogan en su propio teatro. Actualización 3. 3 meses después. Para quienes llegan aquí sin contexto, mi madre y mi hermana me explotaron durante toda mi adolescencia en Phoenix, Arizona, haciéndome trabajar y luego robándome el dinero con la excusa de ahorrar para mi futuro. Cuando cumplí 18 me fui con lo poco que había logrado esconder y levanté mi vida en Denver, Colorado, con un taller de carpintería que hoy sostiene a 3 empleados y me da estabilidad. Hace unos meses aparecieron de nuevo exigiendo que las mantuviera. Las rechacé. Desde entonces han intentado manipularme con cartas, rumores y hasta reseñas falsas en Internet. Yo he resistido. Pero como advertí antes, gente así no sabe detenerse. Y lo siguiente fue la jugada más descarada de todas, presentarse en mi taller en persona, como si no existieran más de 800 millas de distancia ni 11 años de abandono. Era un martes despejado, a finales de abril. El sol de primavera iluminaba el taller y el aire todavía cargaba ese frescor frío que baja de las montañas por las mañanas. Estábamos descargando un lote de roble para un proyecto grande, una mesa de conferencia de 12 pies para una oficina en el centro de Denver. Yo estaba supervisando el corte inicial cuando escuché un timbre en la entrada, ese sonido metálico que hace la campana cuando se abre la puerta. Pensé que sería un cliente o un proveedor. Pero cuando levanté la mirada, ahí estaban. Mi madre, con un abrigo barato que pretendía ser elegante, y mi hermana, con gafas oscuras aunque el lugar estaba en sombra. Me congelé un segundo. Mis empleados también. Fue como si el pasado hubiera atravesado la puerta con la fuerza de un huracán. Vinimos a hablar en persona, dijo mi madre, como si me estuviera haciendo un favor. Mi hermana, con esa sonrisa torcida que usaba en la adolescencia, añadió, queremos que entiendas cara a cara lo que nos debes. Hablaron alto, con esa teatralidad que siempre usaron para aplastarme en público. Mis empleados se miraron entre ellos, incómodos. Yo respiré hondo, dejé la sierra encendida a un lado y caminé hasta ellas. Les pedí que saliéramos afuera, al estacionamiento. No iba a permitir que convirtieran mi taller en escenario. El aire afuera estaba seco, con olor a madera recién cortada que se escapaba por la puerta. Me paré frente a ellas, cruzado de brazos, sintiendo el peso de cada año de silencio entre nosotros. Mi madre empezó con el guión de siempre, que la familia es sagrada, que sin ellas yo no habría tenido techo, que era mi responsabilidad sostenerlas ahora. Mi hermana se impacientó y escupió la frase que había guardado como daga, eres un maldito egoísta. Nosotras te dimos todo y ahora nos lo niegas. Fue entonces cuando solté lo que llevaba años acumulando. En voz alta, clara, para que cualquiera pudiera escuchar, aquí no hay limosnas. Aquí se trabaja. Si quieren dinero, agarren un martillo y ganen cada centavo. El silencio fue brutal. Mi hermana me miró como si le hubiera escupido en la cara. Murmuró un ni loca trabajo como un obrero y se dio la vuelta llorando, caminando hacia el carro. Mi madre se quedó un segundo más, con los ojos brillando de rabia contenida. Un día vas a necesitar a tu familia, dijo, como maldición. Yo le respondí sin levantar la voz, ya tuve familia. Y me la robaron ustedes. Se dio media vuelta y la siguió. Las vi subirse al carro y alejarse sin mirar atrás. Cuando regresé al taller, mis empleados estaban tensos. Uno de ellos, el más joven, preguntó con voz baja si eran las famosas parientes de las que había hablado antes. Asentí. Ellos me dijeron que habían admirado mi firmeza, que no cualquiera logra poner límites frente a su propia sangre.
Sentí algo extraño, vergüenza y orgullo al mismo tiempo. Vergüenza de que mi historia privada se hubiera desbordado en público. Orgullo de que, al fin, no había bajado la cabeza. Los días siguientes fueron un torbellino de pensamientos. Al principio me preguntaba si había sido demasiado duro, si debería haber intentado mediar. Pero cada vez que esa duda aparecía, recordaba mi adolescencia, las bolsas caras, los zapatos brillantes, los insultos en el pasillo, el eres un simple obrero que me lanzaban como insulto. No, no había sido duro. Había sido justo. Y además, había protegido lo único que tengo, mi taller, mi gente, mi paz. Mi hermana no tardó en reaccionar. Esa misma semana publicó en sus redes una historia con lágrimas en los ojos, diciendo que había viajado 13 horas hasta Denver para pedir ayuda a su hermano exitoso y que yo las había humillado en plena calle. Me etiquetó con mi nombre completo, como si quisiera arrastrar mi reputación. Algunos conocidos de Phoenix empezaron a mandarme capturas, preguntando qué pasaba. Al principio me ardió. Después me di cuenta de que no importaba. Quien quisiera creer esa versión ya estaba predispuesto. Los que me conocen aquí, en Denver, saben lo que valgo. Las reseñas reales de mis clientes, las mesas y estantes que construí, son prueba suficiente. No respondí públicamente. Aprendí que a veces el silencio es el arma más potente. Hubo, sin embargo, una consecuencia inesperada. Un viejo amigo de la infancia, que vive todavía en Phoenix, me mandó un mensaje privado. Me dijo que había visto la publicación de mi hermana, que había recordado cómo yo trabajaba de adolescente y cómo siempre parecía cansado y sin $1. Siempre me pregunté por qué nunca tenías nada si trabajabas tanto, escribió. Le conté la verdad. Y me respondió con algo que me dejó pensando días, entonces ellos nunca cambiaron. Siguen viviendo de lo que no ganan. Tú eres prueba de que uno sí puede cambiar. Ese mensaje me sostuvo más que cualquier disculpa que jamás reciba de mi madre. Pasaron 3 semanas sin contacto directo. Yo seguí con mi vida, entregas, nuevos contratos, incluso un viaje corto a Santa Fe con mi novia, donde caminamos entre galerías de arte y probamos comida que nunca había imaginado. Fue como respirar aire nuevo después de meses en una habitación cerrada. Pero al volver a Denver, la calma duró poco. Una mañana recibí una llamada de un cliente potencial. Me dijo que había recibido advertencias sobre mi confiabilidad, de parte de alguien que decía ser mi madre. Supuestamente yo tenía problemas con el alcohol y no cumplía contratos. Me hervía la sangre. Pero el cliente, con voz tranquila, me dijo, tranquilo, sé que no es cierto. Solo quería avisarte que están intentando sabotearte. Yo ya decidí trabajar contigo. Colgué con el corazón acelerado. Era la prueba de que ellas estaban dispuestas a todo. Pero también de que sus tácticas estaban perdiendo fuerza. Esa noche, mientras limpiaba herramientas, me invadió una mezcla de rabia y tristeza. Rabia por el intento de sabotaje. Tristeza porque esa era mi madre, la mujer que en teoría debía protegerme, y estaba llamando a mis clientes para destruir lo que construí. Me quedé en el taller más de la cuenta, sentado en un banco de trabajo, oliendo la madera y escuchando el silencio. Pensé en la palabra familia. Pensé en lo que significa cuando es real y en lo que significa cuando es un arma. Y concluí que, al menos para mí, ya no tenía el mismo sentido. Mi familia ahora es mi novia, mis amigos en Denver, mis empleados. La sangre no me ata a nadie que quiera hundirme. La tercera visita física no se ha repetido. Supongo que entendieron que aquí no hay espacio para sus obras teatrales. Pero sé que volverán de alguna forma. Gente así no sabe rendirse. Mientras tanto, yo sigo firme. Y cada vez que entro a mi taller y siento el olor de la madera recién cortada, recuerdo que este es mi terreno, mi vida, mi victoria. Cierro esta tercera actualización con esa imagen de ellas dándose la vuelta en el estacionamiento, derrotadas porque no consiguieron lo que querían. Mi hermana murmurando que nunca trabajaría como un obrero, como si eso fuera insulto. Mi madre lanzando maldiciones disfrazadas de profecía. Y yo, por primera vez en mi vida, de pie, diciéndoles que aquí no hay limosnas. Solo trabajo.
Solo dignidad. Y en esa dignidad pienso quedarme. Actualización 4. 6 meses después. Para quien llegue aquí sin haber leído lo anterior, mi madre y mi hermana me explotaron toda la adolescencia en Phoenix con la excusa de que mi dinero era para mi futuro, cuando en realidad lo gastaban en caprichos. A los 18 me fui con lo poco que escondí y levanté mi vida en Denver, con un taller de carpintería que hoy da trabajo a varios empleados. Hace meses reaparecieron exigiendo que las mantuviera. Las rechacé. Desde entonces han intentado manipularme, difamarme y hasta presentarse en mi taller en persona. La última vez les dejé claro que aquí no hay limosnas, que si quieren dinero trabajen. Desde entonces no las vi cara a cara, pero la guerra siguió de otra forma, con rumores en la familia extendida. Y esta fase terminó siendo casi peor, porque atacaron mi nombre donde menos podía defenderlo, entre los que crecieron conmigo. El rumor empezó a circular en Phoenix como esos vientos calientes que levantan polvo en segundos. Mi madre se encargó de repetir la historia a cada pariente, que yo la había abandonado, que ella estaba enferma, que mi hermana no tenía que comer, que las dejé prácticamente en la calle. Nada de eso era cierto, pero ¿qué importa la verdad cuando quien lo dice lo hace con lágrimas y drama? Los primeros mensajes que recibí fueron de una tía de Mesa y de un primo en Glendale. Mensajes largos, acusatorios, llenos de frases como la sangre llama y a una madre no se le niega. Me hervía la sangre leerlos porque cada palabra ignoraba lo que realmente pasó. Contesté con calma, pero firme. Les expliqué que la casa de Phoenix sigue siendo la misma, que la hipoteca está casi liquidada, que mi hermana aún presume compras en redes, que no están en la calle ni muriendo de hambre. Algunos se quedaron callados. Otros siguieron atacando. Era como hablar con paredes decoradas con crucifijos de falsa moral. La gota que colmó el vaso llegó por parte de mi primo en Los Ángeles, el único que todavía me llamaba de vez en cuando. Me escribió que mi madre lo había buscado para denunciarme frente a la familia. Le pintó una historia en la que yo era el hijo ingrato que había olvidado a su origen. Lo curioso fue que, en medio de su indignación, me dijo, pero también vi fotos de tu hermana el año pasado, en un restaurante caro de Scottsdale con botellas de vino de $90 en la mesa. No entiendo la contradicción. Ahí aproveché. Le conté la verdad completa. Le hablé de la cajita metálica, del bolso de marca que mi hermana se compró con mis primeros ahorros, de las veces que me dijeron que era un simple obrero que debía agradecer techo. Le envié incluso la foto que circuló en Facebook donde ellas posaban con platos caros. Fue la primera vez que alguien de la familia me respondió, no les des un centavo. Se lo buscan solas. Ese mensaje me liberó. Era como si por fin alguien validara lo que llevaba años cargando solo. Claro que no todos reaccionaron así. Hubo primos que me bloquearon, tías que me dedicaron indirectas en redes con frases religiosas, vecinos que se sumaron al coro del pobre de tu madre. Yo decidí no contestar más. No tenía sentido discutir con quienes prefieren un melodrama antes que una verdad incómoda. Pero aprendí algo, el silencio también es arma. Porque mientras ellos repiten la versión llorona, yo sigo mostrando con hechos mi vida. Cada mesa entregada, cada contrato firmado, cada cliente satisfecho es mi argumento. Y no necesito gritarlo. La diferencia es que mi vida se sostiene sola. La de ellas depende de inventar historias. Mi novia fue testigo de todo ese desgaste. Una noche me encontró sentado en el sillón, con el celular en la mano y los ojos perdidos. Me preguntó qué pensaba. Le dije, pienso que mi apellido está siendo usado como moneda de chantaje en Phoenix, y yo aquí cortando madera como si nada. Ella me puso la mano en el hombro y me dijo, ¿qué importa lo que digan en Phoenix si aquí en Denver tienes respeto, clientes y gente que te conoce? Ellos se quedan con rumores. Tú te quedas con resultados. Suena simple, pero esa frase me salvó. Porque entendí que lo único que vale la pena cuidar es lo tangible, no lo que se inventa en sobremesas en otra ciudad. Hubo un episodio particular que terminó de abrirle los ojos a más de un pariente. Un domingo, en un chat familiar de WhatsApp, mi hermana publicó un mensaje larguísimo hablando de su miseria, diciendo que no tenía dinero ni para gasolina.
Lo acompañó con una foto del tablero de su carro mostrando la luz de tanque vacío. Mi tía de mesa, solidaria como siempre, le preguntó cuánto necesitaba. Ella respondió, con 100 pesos me alivio. Pero alguien más del grupo, no sé quién, subió una captura de pantalla de su propio Instagram donde, el día anterior, mi hermana había compartido una foto en un bar con una copa de vino en la mano y la frase self-care. El chat explotó. Hubo silencios incómodos. Yo no dije nada. No tuve que hacerlo. Esa contradicción habló por sí sola. Desde ese día noté menos mensajes acusatorios. Era como si por fin algunos hubieran visto la grieta en el teatro. Mientras tanto, en Denver, mi vida seguía avanzando. Cerré el contrato de la mesa de conferencia, entregué el trabajo en tiempo récord y recibí un bono inesperado. Uno de mis empleados, al ver el cheque, me dijo, es irónico que te acusen de egoísta cuando aquí nos das trabajo y pagas justo. Lo miré y asentí. La ironía era enorme. Mi madre y mi hermana me pintaban como un monstruo mientras yo sostenía la vida de 3 familias con mi taller. Ese contraste me reforzó la convicción de que no les debía nada. Porque si de deber se tratara, yo ya pagué de sobra en sudor, en billetes robados, en insultos guardados. Lo curioso es que, con el tiempo, el rumor empezó a perder fuerza. No porque ellas dejaran de repetirlo, sino porque la gente se cansó de escucharlo. La miseria constante aburre. Y más cuando no concuerda con las fotos de restaurantes, de zapatos nuevos, de uñas pintadas. Algunos parientes que antes me atacaban empezaron a guardar silencio. No me pidieron perdón ni me dieron la razón, pero dejaron de insistir. Y en el fondo, eso también es una victoria. La última carta de mi madre la recibí hace un mes. Decía lo mismo de siempre, adornado con frases nuevas, que la familia es un contrato eterno, que la sangre pesa más que el dinero, que tarde o temprano yo iba a necesitar de ellas. Ni siquiera la leí completa. La doblé y la guardé en una carpeta que titulé Pruebas. No porque piense usarlas en un juicio, sino porque quiero recordarme a mí mismo, en los días de duda, hasta dónde han llegado. A veces la memoria necesita papeles para no suavizar lo que dolió. Cierro esta 4ª actualización con una imagen que me acompaña desde entonces. Estoy en mi taller, al final del día, con el sol de verano cayendo detrás de los ventanales. Mis empleados se despiden, el ruido de las máquinas se apaga y queda solo el olor a madera fresca. Miro mi teléfono y no hay mensajes de insultos ni llamadas perdidas porque ya bloqueé todo. Lo único que hay es silencio. Y en ese silencio pienso en Fénix, en el teatro que siguen montando, en los rumores que ya no tienen eco. Y sonrío. Porque entendí que la mejor venganza no fue gritarles en la cara ni quemar sus cartas. La mejor venganza fue dejar que sus mentiras se hundieran solas mientras yo sigo construyendo, día a día, algo que nadie puede arrebatarme, mi vida. Actualización final. 1 año después. Si alguien llega aquí sin leer lo anterior, resumo, mi madre y mi hermana me robaron toda la adolescencia en Phoenix con la excusa de que mi dinero era para mi futuro. Cuando cumplí 18 me fui con lo poco que logré esconder y levanté mi vida en Denver, con un taller de carpintería que hoy sostiene a varias familias y me dio independencia. Hace 1 año aparecieron de nuevo para exigirme que las mantuviera. Desde entonces intentaron cartas, rumores, reseñas falsas, hasta visitas en persona. Les cerré la puerta en todas las formas posibles. Y aunque intentaron pintarme como el monstruo egoísta, el tiempo se encargó de desenmascararlas. Porque a diferencia de ellas, mi vida avanza, la de ellas se hunde. Las últimas noticias que recibí fueron a través de terceros. Mi hermana tuvo que vender el carro que tanto presumía. Lo publicó como una decisión personal para empezar de cero, pero todos saben que fue por no poder seguir pagando el seguro ni las reparaciones. Mi madre, por su parte, empezó a rentar habitaciones de la casa de Phoenix a estudiantes de la Universidad Estatal de Arizona. Lo supe porque un conocido me contó que un primo lejano había visto un anuncio en Facebook Marketplace ofreciendo habitaciones con aire acondicionado a 10 minutos del campus. La ironía es brutal, la misma casa que usaron para aplastarme ahora se convirtió en fuente de ingresos, pero no por estrategia ni trabajo, sino por desesperación.
Y aún así, en su versión siguen siendo mártires. La parte más extraña llegó hace 2 semanas, cuando recibí un mensaje corto en mi celular. No era un número guardado, pero reconocí la escritura: perdón. 2 palabras, secas, sin adornos. Era mi madre. Me quedé mirando la pantalla más de lo necesario, con el pulgar temblando entre contestar o borrar. No lo hice. No respondí. ¿Por qué después de todo lo que pasó, qué sentido tiene una disculpa tan mínima? Un perdón no devuelve los veranos robados, no borra las horas en Home Depot, no sana las humillaciones en el pasillo. Y mucho menos justifica que intentaran destruir mi nombre frente a clientes y familia. Guardé el mensaje y lo archivé. No para revivirlo, sino para recordarme que el cierre no siempre llega con trompetas. A veces llega como un susurro tarde, cuando ya no importa. Este último año me enseñó algo que jamás pensé entender: la venganza más efectiva no es un acto sangriento ni un escándalo público. Es la vida misma cuando la vives con dignidad. Porque mientras ellas se enredaban en sus mentiras, yo estaba firmando contratos nuevos, contratando a un 4º empleado, ampliando el taller a un local 2 veces más grande en el sur de Denver. Mientras mi hermana lloraba por gasolina en redes, yo instalaba estantes en una librería del centro y recibía un cheque que cubría un mes entero de su supuesto sufrimiento. Mientras mi madre pedía solo $1,500 para salvar el carro, yo estaba pagando un viaje a Santa Fe con mi novia, respirando un aire que no huele a chantaje. Ese contraste es la justicia más pura. Claro que no todo fue sencillo. Hubo noches en que me costó dormir, en que soñaba con la casa de Phoenix y me despertaba sudando, convencido de que seguía atrapado ahí. Hubo días en que el odio me quemaba por dentro, deseando contestar con la misma crueldad que recibí. Pero aprendí a contenerme. A entender que contestar cada provocación es seguir atado a ellas. Lo que hice fue distinto: en vez de gritar, trabajé más. En vez de responder, avancé. Y poco a poco el eco de sus voces se fue apagando. La familia extendida también cambió de tono. Algunos parientes dejaron de hablarme, es cierto, pero otros se fueron acercando con más respeto. Mi primo en Los Ángeles me llamó hace poco para decirme que ahora todos saben la verdad, que mi madre y mi hermana se quedaron sin credibilidad porque las contradicciones eran demasiadas. Me dijo que algunos incluso se habían alejado de ellas porque ya no soportaban el drama. Fue extraño escucharlo. Por años pensé que la familia entera estaba en mi contra. Hoy sé que el tiempo acomoda las piezas, que la mentira tiene piernas cortas aunque al inicio corra rápido. Mi novia ha sido testigo de todo este proceso. Ella, que no vivió mi adolescencia, fue entendiendo capa por capa lo que arrastro. Una noche, mientras cenábamos en un pequeño restaurante vietnamita en Capitol Hill, me dijo: lo increíble es que siempre pensaste que la venganza sería gritarles o devolverles el daño. Pero al final la venganza fue vivir bien. Y tenía razón. Porque hoy me levanto en una casa que pago yo, conduzco un carro comprado sin deudas, manejo un taller que crece cada mes. No necesito que nadie me sostenga. No necesito pedir favores. Eso, para alguien que creció escuchando que jamás llegaría a nada, es la victoria definitiva. He pensado mucho en qué significa cerrar un ciclo. Y llegué a la conclusión de que no siempre hay cierre perfecto. No hay justicia divina que reparta premios y castigos con balanza exacta. Hay simplemente vida, decisiones y consecuencias. Ellas eligieron gastar mi trabajo en bolsas y fiestas. Eligieron humillarme en vez de apoyarme. Eligieron difamarme en vez de pedir perdón. Y hoy cargan con esas elecciones: deudas, habitaciones rentadas, carros vendidos. Yo elegí escapar, trabajar, estudiar, construir. Y cargo con eso: un taller, estabilidad, respeto. Ese es el cierre. No hay más. A veces, cuando termino un día largo en el taller y apago las máquinas, me quedo un momento oliendo la madera recién cortada. El polvo flota en el aire como una neblina dorada bajo la luz. Pienso en el chico de 15 años que metía billetes en una cajita metálica creyendo que estaba ahorrando para su futuro. Pienso en el chico de 18 subido a un bus rumbo a Denver con $320 escondidos.
Pienso en el hombre de 31 que hoy puede mirar atrás y decir, no pudieron conmigo. Y sonrío. Porque entendí que mi futuro lo construí yo, y su pasado las condena a ellas. Y que nada, ni cartas, ni rumores, ni lágrimas tardías, puede cambiar esa verdad. Cierro esta última actualización con esa certeza. No habrá más capítulos, no porque ellas se detengan, sino porque yo ya no estoy dispuesto a escribirlos. La historia terminó. Y aunque ellas sigan buscándome, yo ya no vivo en el guión que me asignaron. Vivo en el mío. Y en ese guión, la venganza se llama libertad.